Imagina que eres un dinosaurio, digamos un alamosaurio. Hace unos 66 millones de años, el sol ya se ha puesto y estás en lo tuyo, simplemente deambulando por un área que algún día se llamará Austin, Texas, cuando algo brillante en el cielo llama tu atención. No te preocupa demasiado, pero de todos modos, le echas un ojo a esa extraña estrella brillante durante un par de horas. El asunto es que la estrella sigue haciéndose más brillante, pero no parece moverse, así que te olvidas de ella. Luego de la nada, unas 60 horas después, sientes el estruendoso retumbar de una onda de choque supersónica. Esa cosa que esperabas que fuera una estrella fugaz común, en realidad es un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho. 10 kilómetros de ancho. Antes de que puedas siquiera pensar, ¿qué demonios fue eso? Aquello que pensaste que era una estrella hace 60 horas, te sumerge 30 kilómetros en la Tierra y mueres al instante. Hoy vamos a hacer un análisis paso a paso del asteroide que acabó con los dinosaurios. Pero antes de empezar, es un gran momento para suscribirte a nuestro canal Weird History. Deja un comentario y dinos qué piensas sobre este video, o cuéntanos qué fenómeno extraño o persona te gustaría que cubriéramos después. Ahora pasemos al evento desastroso que, según algunos científicos, casi destruyó la Tierra antes de que siquiera tuviera la oportunidad de consolidarse como planeta. El asteroide Chicxulub se estrelló en la costa de México y acabó con casi toda la vida en la Tierra. Lo primero que sintió la Tierra antes de que el asteroide Chicxulub impactara fue su violenta onda de choque. Debido a que el aire frente al asteroide estaba comprimido e increíblemente caliente, abrió un agujero en la atmósfera de la Tierra, causando la madre de todas las ondas de choque. Naturalmente, la zona cero recibió primero la onda de choque del asteroide con un aumento repentino en la presión del aire, lo que rompió los pulmones y otros órganos internos de cada criatura viviente en un radio de 1500 millas, pero eso ni siquiera fue lo peor. No mucho después de que tú, el Alamosaurus comedor de hojas, murieras por la onda de choque pulverizadora, el asteroide de 6 millas de ancho se estrelló en la costa de lo que ahora llamamos la península de Yucatán, que está a unas 200 millas al oeste de Cancún. Inmediatamente después de que el asteroide, que por cierto se vaporizó al impactar, se estrelló contra el borde del Golfo de México, la Tierra rebotó por el impacto y la cima de su corteza se elevó brevemente más alto que el monte Everest antes de romperse y volver al nivel del mar. La energía producida por el impacto de la explosión fue equivalente a 100 billones de toneladas de TNT, aproximadamente 7.000 millones de veces más potente que la bomba atómica de Hiroshima. Pero la explosión no se parecía al tipo de explosión atómica con la que estás familiarizado. Ya sabes, la muy conocida nube en forma de hongo. En cambio, el impacto se parecía más a un penacho de material fundido. Gran parte de los escombros fundidos estaban varias veces más calientes que la superficie del Sol y prendieron fuego a todo en un radio de 1000 millas. ¿Qué escombros fundidos? Buena pregunta. Una vez que el asteroide impactó la Tierra, la fuerza lanzó 25 billones de toneladas métricas de ceniza de roca y arrojó escombros a la atmósfera terrestre. Un cono invertido de roca fundida y licuada se disparó hacia el cielo. El calor convirtió la roca fundida en pequeñas cuentas de vidrio al rojo vivo. Los científicos las llaman tectitas, y después de alcanzar el punto más alto de su trayectoria, comenzaron a caer de nuevo a la Tierra a entre 100 y 200 millas por hora. Jan Smit, un profesor retirado de geología sedimentaria de la Vrije Universiteit de los Países Bajos, quien es considerado el mayor experto mundial en tectitas, estudió el sitio fósil de Dakota del Norte y dice que los peces fueron los más afectados por las tectitas encontradas allí. Los peces espátula nadan por el agua con la boca abierta, boquiabiertos, y en esta red atrapan pequeñas partículas de alimento en sus rastros branquiales, y luego las tragan, como un tiburón ballena o una ballena barbada. También atraparon tectitas, eso por sí solo es un hecho asombroso. Eso significa que las primeras víctimas directas del impacto son estas acumulaciones de peces. Smith también señaló que el cuerpo enterrado de un triceratops y un hadrosaurio de pico de pato prueba sin lugar a dudas que los dinosaurios todavía estaban vivos en el momento del impacto. Se teoriza que llovieron esas mismas tectitas durante casi una hora y prendieron fuego a todo lo que tocaron. Mientras las tectitas estaban ocupadas incendiando la Tierra, el océano embravecido se convirtió en un tsunami gigantesco, destruyendo las costas, a veces arrancando cientos de pies de roca, empujando escombros tierra adentro y luego succionándolos de regreso hacia aguas profundas. Menos de 10 minutos después del impacto, una ola de 30 pies azotó lo que ahora conocemos como el sitio de fósiles en Dakota del Norte, apodado Tanis en honor a la antigua ciudad egipcia perdida. La ola arrojó a miles de peces sobre un banco de arena, atrapándolos cuando el agua retrocedió.
lucharon por respirar, pero sus branquias se llenaron de tectitas, lo que básicamente los asfixió. Aproximadamente 20 minutos después del impacto del asteroide, una segunda ola llegó al sitio de fósiles de Dakota del Norte, enterrando a los peces varados bajo una pila de grava, arena y tierra. La enorme perturbación creó un cementerio fosilizado. Los fósiles muestran peces apilados unos sobre otros junto con troncos de árboles quemados, insectos, parte de un triceratops y mamíferos. Los dinosaurios afortunados murieron con el impacto del asteroide. Los dinosaurios que sobrevivieron tuvieron unos meses muy difíciles. Los escombros tanto del impacto del asteroide en el hemisferio occidental como de la actividad volcánica en el hemisferio oriental bloquearon la luz del sol. Las plantas que sobrevivieron al impacto murieron por falta de luz. Sin vegetación, los herbívoros que sobrevivieron sucumbieron a la inanición y los carnívoros no tardaron en correr la misma suerte. Los científicos han planteado la hipótesis de que la extinción masiva eliminó al 75% de todas las especies y acabó con el 99.9999% de todos los organismos vivos. Durante muchos años después, la Tierra fue tóxica. Debido al calor y al impacto del asteroide, muchos minerales se vaporizaron y liberaron gases peligrosos a la atmósfera, incluyendo gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el metano. Uno de los efectos más dañinos de inmediato, sin embargo, fue el del azufre. El azufre se introdujo en el ciclo del agua, creando ácido sulfúrico y provocando lluvias ácidas posteriores. Aproximadamente 45 minutos después del impacto, una ráfaga atronadora de viento atravesaría la zona 0 a 600 millas por hora, lanzando escombros por todas partes y arrasando con todo lo que aún pudiera estar en pie. El sonido de la explosión llegaría al mismo tiempo, alrededor de 105 decibeles, más o menos tan fuerte como si estuvieras parado debajo de los rotores de un helicóptero Huey. Durante las primeras horas habría casi total oscuridad, pero poco después el cielo comenzaría a aclararse. Para cualquiera o cualquier cosa fuera del alcance de los efectos directos de la explosión del asteroide, se podría presenciar el espectáculo de cielos oscuros y una exhibición de estrellas fugaces creadas por los escombros del impacto que caen de nuevo a la Tierra. Sin embargo, no se verían exactamente como las estrellas fugaces o meteoros normales. Los meteoros se queman a velocidades más altas y se calientan más. Estas estrellas fugaces estarían reingresando a la atmósfera a altitudes más bajas, viajando más lento y emitiendo radiación infrarroja. La mejor suposición es que la atmósfera habría tenido una especie de resplandor rojo. Después del resplandor rojo, el cielo se oscurecería mientras las cenizas y los escombros que giraban alrededor del mundo creaban un crepúsculo que avanzaba lentamente. Durante las siguientes semanas, meses y tal vez incluso años, los cielos probablemente estaban en algún punto entre el crepúsculo y un día muy nublado. Una vez que el polvo literalmente se asentó, una de las pistas más distintivas que el asteroide nos dejó fue una gruesa capa de arcilla llena de iridio, un metal raro en la Tierra pero común en asteroides y cometas. Esta capa es conocida como el límite KT o KPG, que marca el final del período Cretácico y el inicio del período Terciario o Paleógeno. Walter Álvarez, el profesor de la Universidad de California en Berkeley, quien junto con su padre, el Nobel Luis Álvarez de la misma universidad, fueron los primeros en reconocer la importancia del iridio que se encontró en las mismas capas de roca de 66 millones de años en todo el mundo. Ellos propusieron que el impacto de un cometa o asteroide fue responsable tanto del iridio en el límite KT como de la extinción masiva. Aunque la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los efectos del asteroide de Chicxulub acabaron con los dinosaurios no voladores, algunos científicos aún afirman que fueron las erupciones volcánicas las que los exterminaron y no el asteroide. Nuevas pruebas sugieren que ambos pudieron haber contribuido a la extinción masiva. Mientras el asteroide de Chicxulub chocaba contra la Tierra, provocó terremotos con magnitudes de hasta 11 en la escala de Richter, lo suficientemente fuertes como para sentirse en el lado opuesto del planeta. La teoría es que el impacto del asteroide pudo haber provocado erupciones volcánicas en la India. Casi 200.000 millas cuadradas de lava se extendieron por la región conocida como los Traps del Deccan. Esto habría liberado gases tóxicos dañinos en la atmósfera y generado suficiente ceniza para bloquear la luz del sol durante años. Aunque la mayoría de los relatos se centran en la violencia y destrucción extremas de los primeros minutos y días después del impacto del asteroide de Chicxulub, fueron los efectos ambientales a largo plazo los que finalmente acabaron con la mayoría de los dinosaurios y gran parte del resto de la vida en la Tierra. La falta de sol causada por la nube de polvo significó que la fotosíntesis se habría reducido increíblemente. El hollín y la ceniza habrían tardado meses en filtrarse fuera de la atmósfera, y cuando esto sucediera, la lluvia habría caído como lodo ácido.
Incendios masivos adicionales habrían producido enormes cantidades de toxinas que destruyeron temporalmente la capa de ozono protectora del planeta. Luego estaba la huella de carbono del impacto en sí, que liberó aproximadamente 10.000 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, 100.000 millones de toneladas de monóxido de carbono y otras 100.000 millones de toneladas de metano de un solo golpe. Los científicos aún debaten muchos de los detalles, los cuales se derivan de modelos computacionales y estudios de campo de la capa de escombros, conocimiento de las tasas de extinción, fósiles y microfósiles y muchas otras pistas. Pero algo en lo que casi todos están de acuerdo es en el hecho de que el asteroide de Chicxulub cayó justo frente a México y lo devastó. Las películas de Hollywood suelen presentar una visión romantizada de los viajes espaciales, pero vivir en un ambiente sin gravedad tiene algunas desventajas serias. Por ejemplo, puede requerir mucho trabajo extra para un astronauta atender su higiene personal mientras flota entre las estrellas. Así que hoy vamos a echar un vistazo a cómo es la higiene para los astronautas en el espacio. Bien, es hora de ir a donde ningún video de historia extraña ha ido antes. Todo eso de la gravedad cero parece bastante divertido, pero en realidad hace que muchas tareas cotidianas y comunes sean un verdadero dolor en el trasero interestelar. Por ejemplo, bañarse puede ser un poco complicado. ¿Por qué? Bueno, la gravedad cero hace que los lavabos y regaderas normales sean completamente inútiles en el espacio, ya que el agua flotaría en lugar de caer normalmente desde la llave. Para lavarse el cabello, un astronauta tiene que usar un champú sin agua que no requiere enjuague y no produce espuma. Se puede usar un poco de agua para ayudar en el proceso aplicándola directamente al cuero cabelludo, pero debe secarse cuidadosamente con una toalla después para evitar daños a cualquier equipo. Nadie quiere ser el responsable de averiar la Estación Espacial Internacional por no haberse quitado todo el champú de las orejas. Y si se cepillan el cabello, un astronauta debe tener cuidado con cualquier cabello suelto que flote. Los cabellos sueltos pueden meterse en los ojos de un astronauta o ser inhalados en sus pulmones, lo que hace que la gravedad cero suene mucho menos divertida. Tal vez por eso tantos extraterrestres son calvos. Hablando de duchas, una ducha de astronauta es más parecida a un baño con esponja que a una tina y regadera con agua corriente. Los astronautas usan una bolsa que contiene una mezcla de jabón sin enjuague y agua. De hecho, es el mismo tipo de jabón que se usa en los hospitales para los pacientes que no pueden bañarse de otra manera. También es la misma mezcla y método que los astronautas usan para lavarse las manos. De esta manera, bañarse en el espacio es más o menos como aplicarse loción en la piel. Los astronautas exprimen una porción de la mezcla de jabón y agua y simplemente la frotan sobre su cuerpo. Cualquier agua que quede en el aire es reutilizada por la nave espacial. Así que realmente no te bañas, más bien te embadurnas por el bien de toda la humanidad. No es sorprendente que lo que más extrañan los astronautas durante una misión espacial es el agua corriente. Un baño de esponja o una ducha de loción simplemente no es lo mismo. Tampoco podría ser tan efectivo. Jennifer Levasseur, quien es curadora en el Departamento de Historia Espacial del museo, dijo que muchos astronautas de la EEEI describen el olor de la estación espacial como un olor a lugar habitado, que es una forma educada de decir que huele a alfombra vieja de camioneta o a gimnasio infantil. Por suerte, en el espacio nadie puede oírte gritar por el olor. La NASA tiene muchas reglas que los astronautas deben seguir respecto a la higiene personal y el aseo corporal completo. Después de que un astronauta se ducha, debe asegurarse de secar completamente tanto su cuerpo como el área de la regadera. Incluso pequeñas gotas de agua flotando pueden encontrar la manera de entrar en el equipo o en los pulmones de un astronauta, lo cual sería muy mal. A cada miembro de la tripulación se le dan 3 toallas por día, una toalla húmeda y 2 toallas secas. Todas las toallas son de baño. Además, se pueden usar toallitas que contienen tanto desinfectante como loción según sea necesario. Si necesitan más que eso, ya ni modo. Así que nada de accidentes. Por suerte no hacen Taco Bell liofilizado. Para los astronautas que prefieren un aspecto bien afeitado, rasurarse en el espacio no es tan complicado como muchos otros rituales de higiene. De hecho, rasurarse en el espacio es muy parecido a rasurarse en la Tierra. Los astronautas usan una rasuradora y gel para afeitar. La gran diferencia es que no hay agua corriente para enjuagarse, y el que se afeita debe tener mucho cuidado de usar un pañuelo para limpiar los vellos y cualquier resto de crema de afeitar. Las partículas sobrantes pueden flotar fácilmente y convertirse en un gran peligro respiratorio o causar fallas en el equipo. Sería algo así como ese episodio de Los Simpson donde Homero va al espacio y accidentalmente suelta papas fritas y hormigas en la atmósfera de gravedad cero del transbordador. Sí, ese fue un buen episodio. Pero supongo que sería mucho menos gracioso si pasara en la vida real. ¿Por qué la vida no puede ser como las caricaturas?
Algunos optan por no afeitarse en absoluto, lo que resulta en unos cuantos astronautas con grandes y tupidas barbas de playoffs, como si estuvieran listos para volver a ser cuarto bat de los Marlins en cuanto su transbordador aterrice en Cabo Cañaveral. El cabello sigue creciendo en el espacio, pero los salones de belleza generalmente son mucho más difíciles de encontrar. Bueno, hasta que la NASA empiece a rentar locales comerciales para ayudar a mantener las luces encendidas. Así que para los astronautas que pasan meses a bordo de la EEI, los cortes de cabello se vuelven parte de su ritual de higiene personal. Como con todo, es importante evitar que el cabello flote por la estación espacial. Para un corte de cabello seguro y limpio, un astronauta usará una máquina especial de cortar cabello, que está conectada a una aspiradora. La succión de la aspiradora recoge y elimina todos los cabellos que se cortan, así que es exactamente como la máquina de succión para cortar cabello del principio del mundo, según Wayne. ¿Quién iba a pensar que estábamos viendo tecnología de la era espacial? Si tienes algún interés en el espacio, probablemente te has preguntado cómo es ir al baño allá arriba. Bueno, tenemos algunas respuestas para ti. En promedio, a un astronauta le toma unos 10 minutos extra usar el baño, que por cierto no se parece a un inodoro estándar, sino que en realidad es solo una base metálica que tiene una función de succión. Y es relativamente complicado en comparación con su equivalente en la Tierra. Los astronautas incluso tienen que pasar por una especie de entrenamiento para ir al baño en el espacio, para asegurarse de que están haciendo todos los pasos necesarios. Primero, un astronauta debe asegurarse al asiento del inodoro usando correas especiales para las piernas que evitan que floten, lo cual sería mal. Tener una emergencia en el baño en gravedad cero no es exactamente algo para lo que puedas entrenar. ¿O sí? Si necesitan hacer del uno, el astronauta usa un embudo personal, que está conectado a una manguera en la pared y funciona como una aspiradora. El ventilador de la aspiradora succiona el líquido y lo deposita en un tanque. Si el astronauta tiene que hacer del 2, necesita poner una bolsa especial dentro del inodoro para contener los desechos. Luego usan una aspiradora para contener los desechos y un ventilador para refrescar el aire. La bolsa cerrada se guarda debajo del inodoro hasta que pueda ser desechada de manera segura. ¿Qué hace preguntarte cómo le hacía Chewbacca? ¿Es tan alto y con todo ese pelo? Hombre, qué desastre. Hoy en día la NASA tiene la tecnología de filtración para reciclar la orina y convertirla en agua potable segura. Sin embargo, los desechos sólidos aún no son reciclables. Y buena suerte tratando de convencer a alguien de beber eso. Entonces, ¿qué hacen con eso? Bueno, después de que un astronauta produce desechos sólidos, estos son absorbidos en una bolsa sellada. La bolsa sellada herméticamente se almacena en un tanque junto con otra basura hasta que el tanque está lleno. Luego, los desechos se colocan en una nave no tripulada y se envían al espacio. La nave espacial finalmente se quema en la atmósfera al reingresar. Actualmente los investigadores están tratando de encontrar formas de utilizar los desechos humanos sólidos. Una idea es usar los desechos reciclados para revestir las paredes de una nave espacial y así proteger a los astronautas de los rayos cósmicos tóxicos. Un escudo de popó. Bueno, eso habría hecho Star Trek Voyager más interesante. Cepillarse los dientes podría ser aún más importante en el espacio que aquí en la Tierra. Eso se debe a los cambios atmosféricos en una nave espacial, que pueden hacer que una caries sea aún más dolorosa. Para el cuidado dental, una estación espacial está equipada con pequeños trozos de velcro que sostienen tubos de pasta de dientes sin tapa para facilitar su aplicación. Un astronauta puede entonces mojar su cepillo de dientes usando un popote en una bolsa de agua. Sin un lavabo donde escupir después de cepillarse, ellos o se tragan la pasta de dientes, que está especialmente hecha para ser comestible. No intentes eso en casa, o escupen en un paño. No hay lavadoras para los astronautas en el espacio, ya que usarían demasiada agua. Entonces, ¿cómo mantienen limpia su ropa los viajeros espaciales? La respuesta es que no lo hacen. No hay una solución mágica ni una forma de lavar la ropa en el espacio. Algunas misiones espaciales pueden durar meses o más, así que no hay mucho espacio extra para la ropa. Por lo tanto, los astronautas deben usar su ropa el mayor tiempo posible, básicamente hasta que el olor sea insoportable o hasta que la ropa se desintegre, lo que ocurra primero. En la EEI se les indica a los astronautas que usen su ropa interior aproximadamente una semana antes de cambiar. Una vez que una prenda ha alcanzado su nivel máximo de mal olor tolerable, los astronautas tiran su ropa junto con los demás desechos de la nave espacial. La basura se coloca en una nave, la cual se quema cuando vuelve a entrar en la atmósfera terrestre. Tienes que esperar que nada de eso logre atravesar. Odio pensar en ese picnic familiar en la bahía de Galveston arruinado por desechos de astronauta en llamas. Así como tú llevarías una bolsa de artículos de tocador en vacaciones, a cada astronauta se le da un kit de higiene personal antes de despegar en una misión espacial. Estos kits incluyen todos los elementos básicos de higiene como desodorante, jabón,
cepillo para el cabello, pasta de dientes, cepillo de dientes, hilo dental, rasuradoras, crema corporal y bálsamo labial. Los astronautas incluso pueden elegir qué marcas de productos prefieren usar, lo cual es importante porque no es como si pudieran ir a una farmacia en medio de una misión. En 1983, Sally Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio, lo que le causó algunos problemas inesperados a los verdaderos ingenieros aeroespaciales de la NASA al preparar su kit de higiene personal. Por ejemplo, mientras se preparaba para su vuelo, la NASA preguntó si 100 tampones serían la cantidad adecuada para una misión de una semana. Ride bromeó diciendo que la mitad de esa cantidad estaría bien. Los ingenieros también agregaron maquillaje a los kits de higiene prototipo para las astronautas, porque claro, ¿qué mujer no querría maquillarse mientras flota en ropa interior de una semana y embolsa cuidadosamente sus propios excrementos? Esos prototipos incluían todos los cosméticos básicos como sombra de ojos, rubor, rímel y delineador. Finalmente se determinó que esos artículos no eran necesarios. Mantener una estación espacial limpia es tan importante para los astronautas como la higiene personal. El astronauta Clayton C. Anderson, un empleado de la NASA durante 30 años que trabajó en la EEI en 2 ocasiones distintas, dijo que los sistemas de la EEI hacían gran parte del trabajo de limpieza porque la estación espacial estaba equipada con filtros EPA. Sin embargo, explicó que tenía que limpiar la EEI todos los sábados por la mañana durante 2 a 4 horas. Anderson normalmente podía realizar todas las tareas de limpieza en menos tiempo del requerido, las cuales consistían en limpiar todas las barandillas y equipos y aspirar los filtros y ventilas para evitar una reducción en el flujo de aire. Incluso en el espacio todavía tienes que hacer tareas domésticas. El debate sobre la existencia de vida extraterrestre se centra en 2 preguntas básicas: si existe vida en otros planetas y si alguna de esas formas de vida ha visitado la Tierra, digamos, en algún lugar del Medio Oeste. Hay quienes creen que los extraterrestres no solo son reales, sino que nos han estado visitando durante tanto tiempo que la gente ha estado ocultando evidencia de esas mini versiones de ET en obras de arte famosas durante siglos. Así que hoy vamos a echar un vistazo a algunas pinturas clásicas que parecen incluir ovnis. Bueno, los Expedientes Secretos X tienen un departamento de historia del arte. En la región de Hitachi, en Japón, en 1803, una nave con forma de platillo, con ventanas de vidrio y placas de metal, llegó a la orilla. El objeto llegó a ser llamado Utsuro Bune, que significa barco hueco. El evento y las ilustraciones que lo acompañan fueron inmortalizados en 3 textos importantes: Toen Shosetsu en 1825, Yorukishu en 1835, Yume no Chiri en 1844, y los bocetos que lo acompañan realmente se parecen a lo que solemos considerar un ovni. Según algunas leyendas, una mujer hermosa emergió de la nave vistiendo ropa inusual y llevando una caja misteriosa con letras extrañas en ella. Esto ha llevado a algunos expertos a clasificar el relato como un mito que surgió del aislacionismo de Japón y su hostilidad hacia el mundo exterior. ¿O era una nave fantasma? Que, bueno, deben tenerlas. Domenico Ghirlandaio pintó la Madonna con San Giovannino en el siglo XV, durante el apogeo del Renacimiento italiano. Si miras de cerca el fondo, puedes ver a un pastor con su perro señalando un objeto en el cielo. No sabemos quién es este Roy Neri del siglo XV, pero su perro parece estar ladrando al objeto extraño. Y la Madonna está pintada de espaldas a eso, lo que ha llevado a algunos a concluir que está protegiendo al bebé San Giovannino de verlo, quizá porque él querría uno para sí mismo y ella terminaría corriendo por toda la ciudad buscándolo. Mientras que algunos dicen que la escena es un registro de un avistamiento de ovni, los expertos creen que, dado el tema de la pintura, es más probable que sea algún tipo de simbolismo religioso. Las teorías incluyen que el objeto es un ángel, una estrella, un planeta o algún elemento arcaico de iconografía cristiana que desde entonces ha sido olvidado. Se han descubierto pinturas rupestres en Cherma, India, que parecen representar platillos voladores y figuras humanoides inquietantes y sin rostro. A pesar de haber sido creados hace unos 10.000 años, los dibujos y grabados tienen un parecido sorprendente con los ovnis y extraterrestres que vemos en películas y programas de ciencia ficción hechos desde mediados del siglo XX. Supongo que no han actualizado su tecnología de naves espaciales en un buen rato. Los ciudadanos de Cherma y su gobierno se han sentido tan intrigados por estos hallazgos que han acudido a la NASA para solicitar una investigación más profunda. Y algunos creen que las imágenes muestran a los habitantes de la zona adorando a las figuras que emergen de los ovnis, lo que lleva a la conclusión de que los extraterrestres pudieron haber gobernado la Tierra en algún momento de la historia.
Tal vez sea difícil encontrar buenas samosas en Andrómeda. Mazzolino de Panecali pintó una escena de nevada en agosto en la iglesia de Santa María la Mayor en Roma durante el siglo XV. La pintura es una representación de la leyenda del Papa Liberio y Giovanni descubriendo un parche de nieve sin derretir en Roma en agosto del año 352. Hoy en día a eso le llamamos un centro de esquí. Hasta ahora esta historia solo suena como el canal del tiempo de la antigüedad, pero es increíblemente raro que nieve en Roma, incluso en invierno. En otras palabras, para que nevara en agosto se necesitaría una intervención divina. Según la historia, el parche de nieve fue una señal de la Virgen María, quien, entre muchas otras cualidades, aparentemente podía controlar el clima como Tormenta en X-Men. Ella quería que construyeran una iglesia en ese lugar. Y como era María, se sintieron bastante entusiasmados por cumplir sus deseos. Sobre el parche de nieve hay lo que parecen ser docenas de objetos voladores en forma de platillo. Según la sabiduría convencional, a pesar de lo mucho que se parecen a los ovnis, estos objetos en realidad solo pretendían representar más nieve. Pero como dato adicional interesante, el 27 de octubre de 1954 en Florencia, Italia, miles de personas reportaron avistamientos de ovnis en el cielo, seguidos de una ligera capa de una sustancia blanca parecida al algodón que se desintegraba al tocar las manos de las personas. De hecho, un partido de fútbol se detuvo cuando todo el estadio miró hacia arriba a lo que parecía ser un huevo flotando sobre el estadio Artemio Franchi. El atleta Artico Manini incluso reportó haber visto cómo caía del cielo una lluvia de brillo plateado después de que apareció el ovni, o una bomba de brillantina interestelar. El extraño incidente de octubre de 1954 sigue sin explicación, pero muchos han notado que guarda un asombroso parecido con la leyenda representada en el milagro de la nieve de Panicale. Eso sí, que es la vida imitando al arte. A principios del siglo XVIII, el pintor Art de Schelder pintó una imagen de Juan el Bautista haciendo honor a su nombre al bautizar a Jesús. Pero puede que no notes la parte del bautismo, ya que la mayor parte de la pintura está dedicada a lo que Fox Mulder ve detrás de sus párpados cada noche, lo que parece ser un platillo volador en el cielo lanzando un rayo de luz hacia Jesús y Juan. Los Scolis del mundo, por otro lado, creen que la imagen es una referencia a Mateo 3:16, que describe el bautismo de Jesús. Tan pronto como Jesús fue bautizado, salió del agua. En ese momento, el cielo se abrió y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. En esta interpretación, el supuesto ovni en realidad sería el Espíritu de Dios. A pesar de que él no fue testigo presencial del bautismo, los creyentes sostienen que Art de Gelder usó su habilidad para plasmar su creencia de que había extraterrestres presentes durante el bautismo de Cristo. Esperemos que hayan traído un buen regalo como una tarjeta de regalo de Fortnite. La catedral Svetishövili es una catedral ortodoxa oriental cerca de Tiflis, la actual capital de Georgia. El país, no el estado. La construcción de la catedral comenzó en el siglo IV a.C. por el rey Miriam III, pero se completó entre los años 1010 y 1029. Los frescos de la catedral se desvanecieron con el tiempo, pero el que ha llamado la atención de los entusiastas de los ovnis se cree que fue pintado en el siglo XVII por un artista desconocido. Si miras debajo de cada uno de los brazos de Jesús en el fresco, verás algo que parece una medusa, una roja a la izquierda y una blanca a la derecha. Sin embargo, como muchos han señalado, también parecen ser ovnis, con haces de luz saliendo por debajo de ellos. O tal vez solo estaba bendiciendo a algunos invertebrados. Según los historiadores del arte, el arte religioso ortodoxo oriental de esa época presentaba un sol y una luna en cada representación de Cristo crucificado. Y los dos objetos que comúnmente se consideran ovnis probablemente solo sean representaciones estilizadas de esos cuerpos astronómicos. Pero, ¿sabes qué película famosa tiene dos soles? Star Wars. ¿Y de qué está llena Star Wars? De extraterrestres. Jaque mate fresco de la catedral de Svetishövili. El artista italiano Carlo Crevelli pintó la Anunciación con San Amadeo en 1486, durante lo que fue prácticamente el apogeo del Renacimiento italiano. En esta representación del ángel Gabriel diciéndole a la Virgen María que daría a luz a Jesús, parece haber un platillo volador emergiendo del cielo, disparando un rayo de luz directamente a la cabeza de María. Bueno, esta estructura se parece mucho a un platillo volador. Los historiadores del arte argumentan que en realidad representa una nube de ángeles. Y efectivamente, si acercas lo suficiente, puedes ver lo que parecen ser alas de ángeles en círculo. Por supuesto, eso solo plantea la pregunta: ¿son los ángeles extraterrestres? Técnicamente no, porque no viven en la Tierra. Vaya, eso nos voló la cabeza.
Esta pintura del siglo XVII pues fue encontrada en una iglesia medieval en Transilvania, así que antes de hablar de extraterrestres vamos a asumir que tiene algo que ver con Drácula. ¿Quién más incendiaría una iglesia en tierra de vampiros? Más allá de eso, la pintura Israel pon tu esperanza en el Señor fue hecha para la iglesia del monasterio en la ciudadela medieval de Segeshvar y parece estar representando claramente una iglesia en llamas rodeada de humo con un extraño platillo volador encima. El platillo incluso parece tener una estela de humo siguiéndolo, como una versión medieval del póster de Día de la Independencia. Debajo de la pintura, las palabras garabateadas en caligrafía dicen Israel Hofa often Herrn, que se traduce como Israel pon tu esperanza en el Señor. Entonces, si los ovnis están destruyendo la iglesia, ¿eso haría al señor el Will Smith de esta historia? ¿O el Jeff Goldblum? ¿O tal vez incluso el Randy Quaid? Este fresco se encuentra en el monasterio de Visoki Dečani en Kosovo, Serbia, y en las esquinas superiores de los paneles izquierdo y derecho parece haber objetos voladores controlados por pilotos visibles y que emiten rayos de luz. Honestamente, es difícil imaginar cómo algo de esta época podría representar una nave espacial más obvia que esta, pero los expertos creen que no deberías emocionarte demasiado. Como mencionamos anteriormente, en todas las representaciones ortodoxas orientales de Cristo en la cruz, siempre hay un sol y una luna. Esos expertos creen que los dos objetos que parecen sacados de la portada de cualquier cómic de ciencia ficción de los años 50 son, una vez más, solo representaciones altamente estilizadas del sol y la luna. Los ufólogos, por otro lado, creen que es una prueba de que el artista intentaba plasmar una visita alienígena. ¿Tú qué opinas? Bien, entonces si todas estas imágenes de ovnis se quedan cortas, seguramente una pintura totalmente inequívoca de un tipo enfrentándose a un alienígena que haría que Ridley Scott se sorprendiera, callará a los escépticos, ¿verdad? Bueno, esta pintura fue creada por Michael Pacher, un pintor que tuvo un papel importante en la introducción del Renacimiento en Alemania en el siglo XV. Representa a San Wolfgang, quien esperaba construir una iglesia, pero tenía problemas para encontrar benefactores generosos que lo ayudaran a pagarla. Así que en la pintura, el diablo le presenta un trato. Él ayudará al obispo a construir la iglesia, siempre y cuando el obispo prometa entregarle la primera alma que entre. Según la leyenda, San Wolfgang aceptó el trato, lo cual parece totalmente fuera de lugar para un santo. Luego engañó al diablo aprovechando un resquicio, lo cual, bueno, ahí está la parte de santo de la que hemos leído. La historia dice que un cazador salió del bosque persiguiendo a un lobo, así que Wolfgang abrió la puerta para dejar entrar al lobo. Vaya suerte, pero funcionó. El diablo se quedó con el lobo y un alma humana se salvó. Ahora los feligreses podían asistir a los servicios con satisfacción, sabiendo que el propio diablo construyó la iglesia, aunque por lo que sabemos del diablo, probablemente hizo las bancas un poco demasiado pequeñas o algo así. La pintura muestra a una criatura alada con pies con pezuñas y otra cara en la parte trasera. Dado que se parece mucho más a un extraterrestre que a un demonio, algunos suponen que el artista estaba representando a un visitante extraterrestre, o tal vez solo era el H.R. Giger de dibujar demonios. De cualquier manera, probablemente no intentarías extorsionar a esa criatura por una iglesia gratis. Así que mis respetos para Wolfgang. El 28 de enero de 1986, solo 73 segundos después de despegar de Cabo Cañaveral, Florida, el transbordador espacial Challenger explotó. Mientras el mundo observaba en televisión en vivo, la bola de fuego resultante cayó del cielo y desapareció en el océano. La pérdida del Challenger y su tripulación, Francis Dick Scobie, Mike Smith, Judy Resnick, Ellison Onizuka, Ron McNair, Greg Jarvis y Kristen McAuliffe, dejó atónito al país y se convirtió en un momento definitorio para una generación de estadounidenses. Hoy vamos a echar un vistazo a algunos datos impactantes sobre el desastre del transbordador Challenger. Originalmente construido en 1975 como un vehículo de prueba para el programa del transbordador espacial, el Challenger no sería transformado en una nave espacial real hasta 1979. Fue lanzado por primera vez en 1983 para la misión que implicaría la primera caminata espacial del programa. Esa no sería la última vez que el Challenger participaría en un acontecimiento pionero. También fue el transbordador que llevó a la primera astronauta estadounidense, Sally Ride, así como al primer astronauta afroamericano, Guion Bluford. El vuelo del Challenger se suponía que sería histórico debido a una de sus tripulantes, Krista McAuliffe, de 37 años, aunque normalmente solo era una maestra de estudios sociales de la preparatoria Concord High School en New Hampshire. Krista McAuliffe había sido seleccionada por el programa Maestro en el Espacio de la NASA para ser la primera educadora en el espacio. Diseñado para inspirar a los niños y generar publicidad para la NASA, el plan consistía en que Krista McAuliffe acompañara a los astronautas del Challenger en órbita y diera algunas lecciones mientras estuvieran allí.
Debido a la presencia de Christa McAuliffe, el lanzamiento fue ampliamente cubierto por los medios, y la propia NASA proporcionó a numerosas escuelas una señal satelital sin editar. Esto significó que miles de niños en edad escolar, incluidos los de la propia clase de Christa McAuliffe, estaban viendo en vivo cuando ocurrió la tragedia. Christa McAuliffe no iba a ser la única pasajera en el Challenger que captaría la atención de los niños. La NASA también hizo esfuerzos para que la estrella de Plaza Sésamo, Big Bird, estuviera en el transbordador. Incluso contactaron a Carol Spinney, el querido actor que interpretaba al gran moped amarillo, para participar en la misión. El plan nunca fue aprobado por el control de misión, pero en 2015 la NASA sí confirmó que la conversación con Spinney y los productores de Plaza Sésamo ocurrió. El piloto de la misión, que la NASA llamó STS-51L, era Mike Smith. Iba a ser el primer y último vuelo espacial de su carrera. Smith también tiene la distinción de haber pronunciado las últimas palabras grabadas por algún miembro de la tripulación del Challenger. Justo antes de la explosión, la grabadora de voz del transbordador captó a Smith diciendo "Oh", lo que indica que al menos un miembro de la tripulación sabía que algo estaba saliendo mal. El piloto Mike Smith no fue la única persona que sabía que algo no estaba bien antes de la explosión. De hecho, la noche antes del lanzamiento, un grupo de ingenieros de un contratista de la NASA, llamado Morton Thiokol, intentó convencer a sus superiores de retrasar la misión. Se llevó a cabo una reunión donde los ingenieros señalaron que el lanzamiento estaba programado para realizarse en un clima más frío que cualquier lanzamiento anterior del transbordador. Esto era importante porque las juntas tóricas de goma que sellaban varias partes del transbordador con frecuencia no funcionaban bien en condiciones frías. Lamentablemente, los ingenieros fueron desautorizados por sus gerentes. Uno de esos ingenieros, Bob Eberling, regresó de la reunión y le dijo a su esposa: "Va a explotar". Décadas después, Eberling recordaría que la NASA ya tenía decidido lanzar y demostrarle al mundo que tenían razón y sabían lo que hacían, pero no era así. Por su parte, Eberling se retiraría después del desastre. Décadas después, le dijo a los medios que su decisión de seguir adelante con los planes después de que lo desautorizaran lo persiguió por el resto de su vida. Los ingenieros de Morton Thiokol tenían exactamente razón en sus predicciones. El lanzamiento se llevó a cabo en temperaturas bajo cero, y cuando el transbordador despegó, la junta tórica en el propulsor derecho falló. El gas caliente escapó del cohete y básicamente vaporizó el material que conectaba el propulsor al tanque del transbordador. Esto creó una mezcla mortal de oxígeno líquido y gas hidrógeno, y a 46,000 pies la combinación se encendió, convirtiendo el tanque de combustible del Challenger en una enorme bola de fuego. A pesar de esto, los propulsores auxiliares de combustible sólido no se vieron afectados, y continuaron llevando el transbordador hacia arriba. Inmediatamente después del desastre, se creía ampliamente que la tripulación del transbordador había muerto al instante. Sin embargo, la evidencia más tarde sugeriría un escenario mucho más perturbador, uno que la NASA había intentado ocultar. La revista Tropic del Miami Herald realizó una investigación independiente del accidente, la cual reveló que, contrariamente a los primeros informes, la cabina del transbordador no se despresurizó en la explosión. Esto significa que la tripulación probablemente estuvo viva y consciente durante todo el descenso de 3 millas desde el cielo hasta el Océano Atlántico. Esta conclusión está respaldada por el hecho de que varios de los astronautas tuvieron tiempo de activar manualmente sus equipos personales de aire de emergencia. Aunque los viajes espaciales son increíblemente peligrosos, antes del desastre del Challenger, la NASA nunca había perdido a un astronauta durante un vuelo espacial. De hecho, las únicas muertes previas que había experimentado el programa fueron las de los astronautas del Apolo 1 Roger Chaffee, Virgil Gus Grissom y Edward White, quienes murieron en un incendio durante una prueba en tierra el 27 de enero de 1967. El 28 de enero no solo era el día en que el Challenger debía despegar, también era la fecha programada para el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Ronald Reagan. Sin embargo, con solo 6 horas desde el desastre, el presidente decidió posponer el discurso anual y, en su lugar, informar personalmente al pueblo estadounidense sobre la tragedia. La tripulación del transbordador espacial Challenger nos honró por la manera en que vivieron sus vidas. Este discurso sería aclamado como uno de los mejores de Reagan, todo un testimonio para un hombre cuyo apodo era el Gran Comunicador. Gracias. La explosión del Challenger esparció restos sobre una vasta extensión del Océano Atlántico y los equipos de recuperación pasarían semanas recuperando todas las piezas.
De hecho, tomaría 6 semanas hasta que los buzos navales finalmente localizaran el lugar de descanso de la cabina de la tripulación a 30 metros bajo el agua, aproximadamente a 24 kilómetros al este de Cabo Cañaveral. Los restos de los astronautas fueron recuperados y aquellos que pudieron ser identificados fueron devueltos a sus familias. Aquellos que no pudieron ser identificados fueron enterrados bajo un monumento en el Cementerio Nacional de Arlington. Después del desastre, los investigadores determinaron que la NASA había violado deliberadamente las reglas de lanzamiento. Los ingenieros habían advertido a sus superiores que hacía demasiado frío para que la misión continuara y que lanzar en temperaturas tan bajas iba en contra de los propios procedimientos de la NASA. Un ex jefe científico de la NASA, llamado Ken Elif, afirmó más tarde que esta falta de observancia de las reglas fue la causa principal del accidente. Entonces, ¿por qué la NASA ignoró las advertencias y siguió adelante? Hubo muchos factores que influyeron en la decisión de lanzar, pero la Comisión Rogers señaló que en un esfuerzo por acelerar los tiempos de lanzamiento para cumplir con la meta de la NASA de 24 misiones al año, la agencia había llevado a su personal y sistemas más allá de sus capacidades. Este impulso por lograr más lanzamientos estaba directamente relacionado con la supervivencia del programa del transbordador espacial, ya que intentaba cumplir con su propósito original de ser un único vehículo de lanzamiento que pudiera satisfacer las crecientes necesidades comerciales, científicas y militares de la nación. La explosión del Challenger fue noticia en todo el mundo y casi de inmediato hubo llamados para que se detuviera todo el programa del transbordador espacial. Esta suspensión duraría 3 años, durante los cuales la NASA trabajó para implementar las recomendaciones de seguridad de un panel presidencial llamado la Comisión Rogers. La comisión, que incluía a astronautas de alto perfil como Neil Armstrong y Sally Ride, se formó para ayudar a prevenir que ocurrieran desastres similares nuevamente y en su mayoría funcionó. No sería hasta 2003 que la NASA experimentaría otro incidente trágico. Esa vez fue el transbordador espacial Columbia el que se desintegró durante la reentrada. Los restos del Challenger seguirían llegando a la costa de Florida mucho después del desastre. Por ejemplo, en diciembre de 1996, casi 11 años después de la explosión, personas en la playa de Cocoa Beach, a más de 20 millas del Centro Espacial Kennedy, encontraron 2 grandes piezas del transbordador arrastradas por las olas. Las piezas eran tan grandes que la NASA tuvo que usar una cargadora frontal para recogerlas y moverlas de la playa. La muerte de una civil, Krista McAuliffe, fue especialmente perjudicial para el programa espacial y las consecuencias durarían décadas. De hecho, pasarían 22 años antes de que la NASA enviara a otro civil al espacio. Por cierto, esa civil sería Barbara Morgan, quien fue la suplente de Krista McAuliffe para la misión original del Challenger. Morgan, quien al igual que Krista McAuliffe, era maestra de estudios sociales e inglés, se unió a la tripulación del transbordador espacial Endeavour para una misión exitosa en 2007. La explosión del Challenger cambió para siempre a Estados Unidos y su programa espacial. También resultaría ser una inspiración para artistas que conmemorarían la tragedia en esculturas, canciones y programas de televisión. Un ejemplo memorable de esto ocurrió en el concierto Rendezvous Houston en 1986, donde el músico Jean-Michel Jarre, amigo del astronauta del Challenger Ronald McNair, interpretó un solo de saxofón que el propio McNair tenía la intención de tocar durante la misión fallida. La pista sería sampleada posteriormente en la música de Frank Turner, Adam Young, John Denver e incluso Beyoncé. Las valientes y maravillosas personas que estaban a bordo del transbordador espacial Challenger. Se llama Volando por mí. También se hizo referencia al desastre en los guiones de programas de televisión populares en ese entonces, como Punky Brewster y Viaje a las Estrellas, la nueva generación. Estábamos viendo el despegue del transbordador espacial. Explotó. En el momento de su destrucción, el Challenger llevaba más que astronautas y equipo científico. También llevaba un balón de fútbol. El miembro de la tripulación Ellison Onizuka había llevado consigo un balón de fútbol que alguna vez fue usado por el equipo de fútbol de la preparatoria de su hija Janelle. El balón de fútbol milagrosamente fue recuperado intacto de los restos del transbordador. Fue devuelto a la hija de Onizuka, quien permitió que se exhibiera como un memorial en la preparatoria Clear Lake. 30 años después, Shane Kimbrough, otro astronauta cuya hija asistía a Clear Lake, le pidió permiso a la escuela para llevarse el balón con él en una misión a la Estación Espacial Internacional. La escuela accedió y en febrero de 2017 Kimbrough publicó en Twitter una emotiva foto desde la Estación Espacial Internacional que mostraba el balón de fútbol de Onizuka flotando en gravedad cero.
El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano en pisar la Luna. Su equipo logró su objetivo con millones de televidentes viendo en vivo. Sin embargo, incluso después de su histórico paseo lunar, Armstrong mantuvo los pies en la Tierra. Sin embargo, los hechos que rodean esa misión histórica son más conocidos que la historia del hombre que dio ese primer paso. Así que hoy vamos a echar un vistazo a la historia de Neil Armstrong, el hombre que cambió la historia cuando caminó sobre la Luna. Neil Armstrong nació cerca de Wapakoneta, Ohio, el 5 de agosto de 1930. Desarrolló su amor por volar a una edad temprana después de ver carreras aéreas. Disfrutaba leer sobre los hermanos Wright y cuando tenía unos 5 años, tomó su primer vuelo en avión con su padre en un Ford trimotor, que también era conocido como un ganso de hojalata. Como pasatiempo, el joven Neil construía modelos de aviones de madera de balsa y al mismo tiempo se enseñó a sí mismo ingeniería y mecánica de vuelo. Trabajó en varios empleos ocasionales en su ciudad natal para pagar sus lecciones de vuelo, que costaban $1 por hora, y obtuvo su licencia de piloto a los 16 años antes incluso de aprender a conducir un automóvil. Después de estudiar ingeniería aeronáutica en la universidad, Armstrong voló misiones para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Corea y probó aviones para el Comité Consultivo Nacional para la Aeronáutica, que más tarde fue renombrado como la NASA. Su experiencia le valió una enorme cantidad de respeto por parte de otros miembros de la comunidad aeroespacial, y se le consideraba muy calificado para ser comandante de misión espacial. Neil Armstrong no era ajeno al peligro, ya que había enfrentado varias situaciones de vuelo potencialmente mortales antes del Apolo 11. En 1966, como parte de la misión Géminis 8, Armstrong ayudó a completar el primer acoplamiento de 2 naves espaciales en órbita. El equipo del control de misión comenzó a celebrar el logro, pero fue prematuro. Una falla hizo que las 2 naves conectadas entraran en un giro tan rápido que la visión de Armstrong comenzó a nublarse. Actuando rápidamente, intentó varias contramedidas. Finalmente pudo usar el sistema de reentrada para solucionar el problema. Luego abortó la misión y regresó a salvo a la Tierra junto con sus compañeros de tripulación. Después de Géminis 8, Armstrong pasó la mayor parte de su tiempo desarrollando un módulo que simulaba un aterrizaje lunar. El vehículo requería pruebas exhaustivas y una de estas pruebas casi le cuesta la vida a Armstrong. Mientras volaba a más de 200 pies sobre el suelo, el módulo comenzó a echar humo y a girar. Mientras caía en picada hacia la Tierra, Armstrong apenas logró escapar en paracaídas. Sin dejarse afectar por la experiencia cercana a la muerte, regresó de inmediato al trabajo. No había un plan maestro para que el Apolo 11 fuera la primera misión espacial en aterrizar en la Luna. Simplemente resultó de esa manera. Las misiones Apolo 8, 9 y 10 permitieron avances incrementales que convencieron gradualmente a la NASA de que un alunizaje podía lograrse. Al Apolo 11 se le dio luz verde para finalmente intentar la hazaña. Neil Armstrong era el siguiente en la fila para comandar una misión, pero ¿quién daría el primer paso sobre la superficie lunar? Era otra cuestión. Todos sabían que sería un momento histórico. Buzz Aldrin presionó para tener la oportunidad, mientras que Armstrong dejó la decisión en manos de la NASA. El factor decisivo resultó ser el diseño del propio módulo lunar. El asiento de Armstrong estaba más cerca de la escotilla, así que él sería el primero. El Apolo 11 no fuese el primer cohete en ir al espacio, pero sí sería el primero en intentar un aterrizaje en suelo extraterrestre. Armstrong había practicado pilotar el módulo lunar que llevaría a los astronautas a la superficie de la Luna usando simulaciones, pero nadie lo había hecho antes en condiciones reales. Cuando finalmente llegó el momento, las cosas comenzaron sin problema. Pero a 33,000 pies sobre la superficie lunar, se activaron las alarmas en el módulo y el control en tierra advirtió que la computadora a bordo se estaba sobrecargando. Armstrong se dio cuenta rápidamente de que el sistema de aterrizaje automático los había llevado a un lugar a varias millas de su punto de aterrizaje previsto. Peor aún, se dirigían directamente hacia unas rocas peligrosamente grandes. Él tomó el control manual total de la nave y, en lo que podría ser la búsqueda de lugar para estacionarse más arriesgada de la historia, intentó encontrar un espacio despejado para aterrizar a través de la neblina lunar. Aparentemente hay neblina en la Luna. Solo les quedaban 50 segundos de combustible cuando Armstrong encontró un área segura y aterrizó el módulo lunar en la superficie de la Luna. El horario indicaba que Aldrin y Armstrong debían dormir una vez que aterrizaran en la Luna. Pero, estando al borde de uno de los momentos más históricos en la historia de la especie humana, no es de sorprender que estuvieran demasiado emocionados para dormir una siesta. Las primeras 6 horas y media después del aterrizaje se dedicaron a realizar comprobaciones de seguridad. Pero una vez que terminaron,
Armstrong abrió la puerta, bajó por la escalera y se convirtió en la primera persona en pisar la luna. Mientras daba el histórico primer paso, Armstrong pronunció lo que se convertiría en una de las frases más famosas de la era moderna. Es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. ¿O acaso no lo hizo? Muchos han notado que la frase, tal como se escuchó ese día, no tenía mucho sentido, ya que en inglés man y mankind significan lo mismo. Lo que Neil Armstrong intentaba decir era: ese es un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Lo que salió mal es motivo de debate. Algunos creen que Neil Armstrong se equivocó al hablar, mientras que otros sostienen que la palabra que falta fue opacada por la estática en la transmisión de radio. En su renuencia a alimentar su leyenda, Neil Armstrong se negó rotundamente a aclarar lo que dijo ese día. ¿Y realmente importa? Digo, caminó sobre la luna. Tal vez se emocionó. Gracias a una cámara exterior, tenemos imágenes borrosas de Neil Armstrong descendiendo por la escalera del módulo lunar hacia la superficie. Sin embargo, de las muchas fotos tomadas en la superficie lunar durante la misión, Apollo 11 Neil Armstrong realmente solo aparece en una. La razón es porque Buzz Aldrin no tomó fotos de Neil Armstrong. La única imagen fotográfica directa de Neil Armstrong en la luna es una foto del paisaje. Él aparece en la esquina como un pequeño astronauta retirando equipo del módulo. Él está de espaldas a la cámara. En otra toma famosa, la figura de Armstrong apenas es visible como un reflejo en el visor de Aldrin. Algunos acusaron a Aldrin de no tomar fotos de Armstrong por resentimiento de ser el número 2. Sin embargo, Aldrin afirmó que la razón simplemente era que Armstrong tenía la cámara la mayor parte del tiempo que pasaron en la luna. Según Aldrin, Armstrong nunca pidió una foto de sí mismo y no era una prioridad de la misión. En su autobiografía, Aldrin expresó su arrepentimiento por no haber capturado a Armstrong en una foto. Armstrong, por su parte, dijo que Aldrin no tenía razón para tomarle una foto y que nunca se le ocurrió querer una, ya que Buzz era el mucho más fotogénico de la tripulación. Al final, Armstrong y Aldrin pasaron 2 horas y 36 minutos caminando sobre la superficie de la Luna. Durante ese tiempo, Armstrong hizo que cualquier celebración fuera secundaria al trabajo que tenían que realizar. Más tarde recordaría, las listas de verificación estaban por todos lados. No estábamos ahí para meditar. Después de tomarse unos momentos para tomar algunas fotos de Aldrin, los dos hombres inmediatamente se pusieron a instalar experimentos, a hablar con el presidente Richard Nixon, plantar la bandera estadounidense y recolectar casi 50 libras de rocas lunares y otros materiales de la superficie. En contraste con muchos de sus compañeros astronautas que escribieron libros y acapararon titulares, Neil Armstrong siguió siendo una persona mayormente reservada después de regresar de la Luna. Manteniendo su interés en la aeronáutica, continuó trabajando en la NASA como administrador, enseñó ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cincinnati y formó parte de una comisión encargada de determinar la causa de la explosión del Challenger. Su personalidad reservada hacía que sus compañeros de trabajo a menudo lo vieran como una persona fría, aunque al mismo tiempo era ampliamente elogiado por su humildad. Según su exesposa Janet, Neil sentía culpa por recibir tanta atención por algo que él consideraba un esfuerzo de grupo. Tendía por alejarse de los reflectores, pero hubo excepciones. Participó en una gira mundial del Apolo 11 con el resto de la tripulación después de la misión y con frecuencia habló en eventos realizados en conmemoración del histórico alunizaje. Armstrong no parecía disfrutar hacer entrevistas ni hablar sobre sus pensamientos y emociones acerca de la misión Apolo 11, pero probablemente sentía cierto nivel de nostalgia. Después de su muerte en 2012, su esposa encontró una bolsa con piezas y herramientas del módulo lunar en su closet. La bolsa fue identificada finalmente como una bolsa McDivitt, que es una bolsa que los astronautas llevan al espacio para guardar piezas pequeñas y otros objetos sueltos que puedan necesitar. Armstrong llevó esta consigo en el Apolo 11. Su esposa creía que la guardó como recuerdo. La bolsa McDivitt de Armstrong también incluía su correa de cintura, la cámara de adquisición de datos, una luz auxiliar y una llave de emergencia. Armstrong nunca le dijo a nadie que había recogido y guardado estos objetos, aunque permitió brevemente que la NASA lo usara como imagen promocional después de la misión Apolo 11. Neil Armstrong se sentía sumamente incómodo al ser tratado como una celebridad. Hizo grandes esfuerzos para evitar cosas que pusieran el foco en su vida personal y se alejaba de situaciones que comprometieran su privacidad.
Por ejemplo, después de enterarse de que su barbero estaba guardando su cabello para venderlo, Neil Armstrong decidió cortarse el cabello exclusivamente en casa. A pesar de su incomodidad con la fama, hasta 2003 Neil Armstrong estaba feliz de firmar autógrafos para sus admiradores y en eventos de recaudación de fondos para caridad. Sin embargo, cuando se enteró de que muchos de ellos se estaban vendiendo en eBay, dejó de firmar. Durante la misión Apolo 11, los astronautas colocaron una placa en la superficie de la Luna que dice: aquí, hombres del planeta Tierra pisaron la Luna por primera vez, julio de 1969 después de Cristo. Vinimos en son de paz para toda la humanidad. Sin embargo, la placa no fue lo único que los astronautas dejaron atrás. Debido a que la Luna no tiene atmósfera y toda su agua está congelada, no hay ninguna fuerza que cause erosión, lo que significa que las huellas de Aldrin y Armstrong permanecen ahí hasta el día de hoy. Esa también es la razón por la que la bandera estadounidense que los astronautas plantaron fue diseñada para mantenerse rígida por sí sola. Sabían que no habría viento que la moviera. El 1 de febrero de 2003, el transbordador espacial Columbia estaba reingresando a la atmósfera terrestre después de una misión rutinaria de 2 semanas cuando explotó, matando a los 7 astronautas a bordo. Fue una tragedia horrible y a pesar de que el Columbia había sido un vehículo sólido para la exploración espacial desde los años 80, eso terminó efectivamente con el programa de transbordadores de la NASA, así que hoy vamos a ver cómo el transbordador espacial Columbia se desintegró a 18 veces la velocidad del sonido. El 16 de enero de 2003, el Columbia, el primer transbordador en volar, estaba en su misión rutinaria número 28. La tripulación de 7 miembros consistía en Rick Husband, comandante, Michael Anderson, comandante de carga útil, David Brown, especialista de misión, Kalpana Chawla, especialista de misión, Laurel Clark, especialista de misión, William McCool, piloto, y Alan Ramón, especialista de carga útil de la Agencia Espacial de Israel. El Columbia era ideal para fines de investigación científica. El transbordador, que realizó su primer vuelo en 1981, realizó 28 misiones a lo largo de 22 años, había completado más de 4.000 órbitas alrededor de la Tierra en tan solo 300 días en el espacio. Desde la explosión del Challenger, el Columbia se había convertido en el transbordador principal para el programa de investigación de la NASA, siendo utilizado en 11 de los 15 vuelos de los laboratorios Spacelab, el único vuelo espacial del módulo doble de investigación de Space Hub, y todas las misiones de carga útil de microgravedad. También fue el transbordador que se utilizó para desplegar el observatorio Chandra en 1999. La misión de esta tripulación era realizar investigaciones científicas las 24 horas del día y tuvieron éxito en hacerlo, completando aproximadamente 80 experimentos durante el viaje de 16 días al espacio. Con 2 semanas de experimentos científicos a sus espaldas, el equipo a bordo del transbordador inició el viaje de regreso a casa el 1 de febrero de 2003. La nave se precipitó hacia la Tierra desde 200.000 pies a hasta 23 veces la velocidad del sonido. Pero mientras se acercaba al Centro Espacial Kennedy, se hizo evidente que algo irregular estaba sucediendo. El control en tierra estaba recibiendo lecturas anormales de calor y presión de llantas en el ala izquierda del transbordador. Luego, la tripulación y la nave desaparecieron por completo tanto de la comunicación por radio como del radar. Uno de los encargados de comunicaciones de la NASA llamó a la tripulación para hablar sobre las anomalías. El comandante del transbordador, Rick Husband, recibió el mensaje y respondió: recibido, antes de que la comunicación se cortara por completo. El control de misión no pudo volver a contactar a nadie en el transbordador. Si bien es cierto que ocasionalmente durante la reentrada la comunicación con los transbordadores puede fallar temporalmente, esta vez fue diferente. La nave desapareció por completo del radar del control de misión y estelas de humo blanco llenaron el cielo, lo que significaba un desastre para el Columbia y su tripulación. Hay una vieja expresión que dice: Dios está en los detalles. Irónicamente, a veces también se dice que el diablo está en los detalles, y ese fue ciertamente el caso el 1 de febrero de 2003 cuando el Columbia explotó, porque por difícil que sea de creer, la causa del accidente finalmente se determinó que fue una sola pequeña sección de espuma aislante. Como el mundo sabría después, poco más de 1 minuto después del lanzamiento inicial del transbordador, pedazos de espuma aislante cayeron de la rampa del bípode, que sujetaba un tanque de combustible externo al transbordador. Mientras el transbordador era impulsado hacia arriba a unas 545 millas por hora, la espuma golpeó el ala izquierda del Columbia, dañando los paneles del escudo térmico de carbono que estaban adheridos a ella. Una vez que eso sucedió, el destino de la tripulación quedó sellado.
El transbordador y sus astronautas no sufrieron ningún efecto negativo en el espacio, pero una vez que el Columbia entró en la atmósfera terrestre para su viaje de regreso, el ala ya no estaba protegida del intenso calor de la reentrada, que podía alcanzar hasta 3000 grados Fahrenheit. El ala se desprendió, causando que el resto del transbordador se desintegrara, se incendiara y se dispersara. El mundo no se enteraría del daño al escudo térmico hasta después del desastre, pero el control de la misión lo supo casi de inmediato. El equipo en tierra sabía que se había desprendido espuma y había una opinión minoritaria de que una catástrofe era posible, por lo que era necesario hacer mayores esfuerzos para identificar la ubicación y el alcance de cualquier daño. Sin embargo, el equipo finalmente eligió un camino diferente. Sentían que si descubrían que Columbia no podía regresar a la Tierra debido a los daños, ellos y los astronautas enfrentarían un agonizante dilema moral. ¿Debería la tripulación regresar a la Tierra y morir en una bola de fuego durante la reentrada? ¿O debería permanecer en órbita y morir cuando se agoten sus suministros de oxígeno? En su blog, el exgerente del proyecto del transbordador, Wayne Hale, reveló que John Harpole, director de operaciones de misión, le dijo: "No hay nada que podamos hacer respecto a los daños en el sistema de protección térmica. Si ha sido dañado, probablemente sea mejor no saberlo. Creo que la tripulación preferiría no saberlo. En última instancia, Harpole creía que sería mejor para la tripulación del Columbia tener un vuelo feliz y exitoso y morir inesperadamente durante la reentrada, que enterarse de su situación y quedarse en órbita, sabiendo que no había nada que hacer hasta que se acabara el aire". Lo que podría ser el aspecto más trágico de todo el asunto es que después del desastre, la Junta de Investigación del Accidente del Columbia determinó que el transbordador espacial Atlantis podría haberse utilizado para llevar a cabo una misión de rescate que podría haber salvado a la tripulación del Columbia. Habría sido una operación de alto riesgo y solo habría sido posible si el daño se hubiera identificado al principio de la misión y se hubieran hecho preparativos para un lanzamiento de rescate de inmediato. Nunca sabremos si un rescate así habría tenido éxito, pero sí sabemos que el curso de acción que se tomó no solo costó la vida de los astronautas a bordo del Columbia, sino que también con el tiempo le costaría a la NASA todo el programa de transbordadores. Esta no fue la primera vez que se desprendió espuma en vuelos espaciales. De hecho, ya había ocurrido varias veces antes. De hecho, sucedía con tanta frecuencia que se empezó a conocer comúnmente como desprendimiento de espuma. Sin embargo, como nunca antes había causado incidentes dignos de preocupación, la mayoría de los ingenieros de la NASA descartaron el problema del desprendimiento de espuma como algo sin gran urgencia. Dicho esto, al menos había un gerente de ingeniería de la NASA, Don L. McCormick Jr., que le dijo a la integrante del equipo de gestión de la misión, Linda Ham, que tenía preocupaciones sobre el asunto. A pesar de esto, ella le dijo que no era un problema para esta misión. Después del horrible accidente, el campo de escombros del Columbia se extendió desde el centro de Texas hasta el oeste de Luisiana. Un equipo de más de 25,000 profesionales y voluntarios buscó en un área de 2.3 millones de acres para recuperar todo lo posible que quedara del Columbia. Sin embargo, debido a la gran extensión del área y la enorme cantidad de fragmentos, todavía se siguen encontrando piezas hasta el día de hoy. De hecho, hasta 2017, 14 años después, solo se habían recuperado alrededor de 84,000 piezas, o el 40% del Columbia, y todavía se estaban estudiando. El accidente ocurrió casi un año y medio después de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center y al Pentágono. El terrorismo estaba fresco en la mente de todos, y la idea de un fallo mecánico no fue lo primero que vino a la mente de los investigadores. Según el agente especial Michael Hillman del FBI en Dallas, era una época en la que la gente estaba preocupada por el terrorismo y no se podía descartar de inmediato. Muchos de los que participaron en la búsqueda y rescate tras el accidente del Columbia también habían recuperado y examinado los escombros en los ataques del 11 de septiembre. El FBI trabajó en estrecha colaboración con la NASA y entregó todas las pruebas a la organización una vez que se confirmó que el terrorismo no fue la causa. Después del accidente del Challenger, que resultó en la muerte de 7 astronautas solo 16 años antes, en 1986, la NASA prometió hacerlo mejor, pero al final no pudieron cumplir esa promesa. El presupuesto de la organización se redujo a la mitad en los años 90 y la disminución de fondos solo continuó a partir de ahí. Para la administración de Bush, la NASA tenía un presupuesto muy limitado, pero aún así se esperaba que produjera misiones para mantenerse al día con el trabajo en la Estación Espacial Internacional. La organización era reacia a tomarse el tiempo para resolver los problemas. El profesor Henry McDonald, exdirector de la NASA en California, dijo: "La mentalidad se volvió. Lo volamos. Tuvimos un problema, aterrizamos. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Sí, había una grieta en el panel del ala. Pero bueno, salimos bien librados. ¿Cuándo es la próxima misión?
Mientras el Congreso y la NASA se echaban la culpa mutuamente, en la organización rodaron cabezas poco después del accidente. Despidieron a los altos mandos y Wayne Hale fue puesto en la posición de segundo al mando para las misiones restantes del transbordador. Él fue el único miembro de la NASA que se disculpó por el accidente y aceptó públicamente la culpa por la normalización de lo anormal. Él dijo: "Después del accidente, cuando estábamos reorganizando el equipo de gestión de la misión, mis palabras para ellos fueron: nunca, jamás vamos a decir que no hay nada que podamos hacer". Se hicieron cambios bajo la tutela de Wayne Hale cuando él asumió después del desastre del Columbia. Él fue responsable de cambiar las actitudes desdeñosas que se habían infiltrado en la organización a lo largo de los años. Dije: "Lo primero que tenemos que hacer es dejar la arrogancia para un lado", dijo él en una entrevista posterior. Cualquier preocupación que le presentaban la tomaba muy en serio. Se actualizaron las listas de verificación y las regulaciones de seguridad, y los vuelos restantes del transbordador fueron exitosos antes de que la flota se retirara definitivamente en 2011. Aunque el historial de seguridad de la NASA mejoró mucho desde el accidente, la flota de transbordadores en sí estaba envejeciendo. Columbia había sido el primero en volar en 1981 y la tecnología de la flota simplemente estaba obsoleta. Después del desastre del Columbia, el panel que investigó el accidente concluyó que el transbordador restante debía ser reemplazado lo antes posible. Los 4 transbordadores restantes fueron enviados a museos en Nueva York, California, Florida y Virginia. Con la flota de transbordadores fuera de servicio, la NASA recurrió a ayuda externa de Elon Musk y SpaceX. Musk dijo sobre el programa de transbordadores obsoleto: "Estaba tratando de entender por qué no habíamos avanzado más desde Apolo. Actualmente estamos en una situación en la que ni siquiera podemos poner a una persona en la órbita baja de la Tierra. Eso realmente no concuerda con todos los demás sectores tecnológicos que existen". Según Musk, la computadora que podías comprar a principios de los años 70 ocupaba una habitación entera y tenía menos capacidad de cómputo que un teléfono celular. Él cuestionó por qué la tecnología de exploración espacial no había mejorado en su opinión. Bueno, casi todos los demás sectores tecnológicos sí lo habían hecho. La NASA y los contratistas gubernamentales con los que trabajaba enfrentaban los mismos problemas de siempre: muy pocos recursos, muy poco tiempo para hacerlo y demasiado trabajo por hacer. Musk y sus inversionistas no tenían estos problemas y podían encontrar la manera más barata y segura de avanzar sin la burocracia, y se esforzaron por hacerlo. Tendremos que esperar para ver cómo resulta. Pero hoy en día, los viajes espaciales privados parecen ser la tendencia del futuro. La explosión del meteorito de Chelyabinsk, que casi impacta Rusia en 2013, fue un evento viral captado por decenas de cámaras de tablero en esa nación notoriamente poco amigable para los conductores. Sin embargo, la llegada sorpresa del invasor extraterrestre y la explosión que siguió no fue cosa de risa. Así que hoy vamos a echar un vistazo a un meteorito que por poco impacta a Rusia en 2013. Bien, agárrense de algo porque este va a ser explosivo. Justo al este de los montes Urales, a lo largo del río Mias, está la ciudad de Chelyabinsk, conocida como la puerta de entrada a Siberia. Chelyabinsk es un importante centro industrial con una población de más de 1 millón de personas y es la 7ª ciudad más grande de toda Rusia. Esos 1 millón de ciudadanos recibieron el susto de sus vidas, tanto literal como figurativamente. En la mañana del 15 de febrero de 2013, cuando un meteorito entró en la atmósfera de la Tierra y explotó sobre la ciudad aproximadamente a las 9:30 am. Incluso aquellos que no presenciaron la entrada del meteorito en la atmósfera encontraron imposible ignorar la llegada de la roca espacial. La luz, el calor y el sonido del viajero extraterrestre captaron la atención de todos de la manera en que solo una explosión interestelar puede hacerlo. Para algunos fue simplemente un brusco despertar, pero para otros fue un evento mucho más serio. El meteorito de Chelyabinsk tenía apenas 20 metros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un autobús Greyhound y medio, lo que podría hacerlo sonar menos serio dependiendo de cómo te sientas acerca de los autobuses. Pero el tamaño no lo es todo, especialmente cuando se trata de misiles provenientes del espacio. De hecho, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, el meteorito tuvo un impacto enorme en la ciudad, aunque en realidad nunca llegó a golpear la Tierra. ¿Qué tan fuerte fue la explosión del meteorito de Chelyabinsk? Bueno, la magnitud de su explosión fue mayor que la de un arma de destrucción masiva, al menos 30 veces más poderosa que la explosión de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Eso es una explosión enorme, considerando el daño causado por el ataque a Hiroshima. Uno solo puede imaginar la devastación que se habría causado si el meteorito realmente hubiera caído en Chelyabinsk. Lo más probable es que, si todo el meteorito hubiera impactado, en lugar de solo unos cuantos fragmentos, Chelyabinsk habría sido borrada del mapa.
como un atlas editado apresuradamente en Photoshop. Aunque el meteorito de Chelyabinsk explotó antes de impactar la Tierra, fue un caso que nos tuvo al borde del asiento. ¿Qué tan cerca? Bueno, los científicos creen que el meteorito explotó a menos de 20 millas sobre Chelyabinsk, dejando caer pequeños meteoritos por toda la zona. Eso no es muy lejos, es la distancia entre dos sucursales de Walmart. En el ámbito de la astrofísica, donde los objetos interestelares recorren regularmente muchos millones de millas durante sus viajes cósmicos, una diferencia de 20 millas es prácticamente insignificante. El meteorito de Chelyabinsk pasó tan cerca como fue posible sin impactar directamente, lo que lo convirtió en un desenlace que se evitó por muy poco. Es afortunado que el meteorito de Chelyabinsk haya detonado a 20 millas sobre la superficie, porque si realmente hubiera impactado la ciudad, los resultados habrían sido extremadamente mortales. Con el diámetro de 20 metros del meteorito y una velocidad de más de 33.000 millas por hora, prácticamente habría destruido Chelyabinsk. Según varios modelos científicos, los investigadores creen que la pérdida de vidas habría alcanzado cerca de 1 millón de personas o más, todas desaparecidas en un abrir y cerrar de ojos. Películas como Armagedón de Michael Bay le han dado a algunas personas la idea de que si un meteorito o asteroide estuviera en curso de colisión con la Tierra, los científicos podrían verlo venir. Luego enviarían a Bruce Willis y Ben Affleck para destruirlo en el cielo antes de que pudiera causar algún daño real, y todos celebraríamos escuchando a Aerosmith. Pero como de costumbre, las películas no lo representaron correctamente. Los científicos han advertido durante mucho tiempo que los impactos de meteoritos, o incluso de asteroides más grandes, podrían ocurrir prácticamente en cualquier lugar y en cualquier momento, sin mucho aviso previo. Eso no es muy reconfortante y es precisamente lo que ocurrió en Chelyabinsk. De hecho, la razón por la que la llegada y explosión del meteorito de Chelyabinsk fue tan sorprendente para los habitantes de la ciudad y las áreas circundantes fue precisamente porque era prácticamente imposible verlo venir. Debido a la órbita del meteorito, se acercó a la Tierra desde la dirección del Sol. Ni siquiera puedes ver la televisión cuando tienes el Sol en los ojos, mucho menos un objeto celeste a cientos de miles de millas de distancia. Combinado con el pequeño tamaño del meteorito, no había manera de que los astrónomos pudieran verlo hasta que ya era demasiado tarde. Lo primero que notaron los ciudadanos de Chelyabinsk sobre el meteorito fue su brillo extremo. Justo antes de que explotara, la roca espacial iluminó el cielo de la mañana con un destello enorme, como si Mötley Crüe estuviera a punto de subir al escenario. La bola de fuego del meteorito fue aproximadamente 30 veces más brillante que el Sol, lo cual, para que te des una idea, es realmente brillante. Tanto así que en realidad puede dañar tu visión. No mires al Sol. Y eso no es hipotético. En realidad sucedió. El destello causó ceguera temporal en varios observadores, además de provocar quemaduras en la retina y en la piel a quienes estuvieron expuestos. A una mujer incluso se le quemó la piel de la cara como si fuera un peeling químico de radiación cósmica, por un meteorito que explotó a más de 30 kilómetros sobre el suelo. La explosión del meteorito de Chelyabinsk fue impresionante, pero lo que siguió después fue realmente aterrador. La onda sónica causada por la explosión golpeó la ciudad de Chelyabinsk, rompiendo innumerables ventanas y causando graves daños estructurales en muchos edificios. El meteorito causó daños a la propiedad por más de $1 millón. El techo de una fábrica incluso se derrumbó debido a la explosión. Afortunadamente no se reportaron muertes, pero más de 1,000 personas resultaron heridas en el incidente, la mayoría por vidrios voladores o escombros que caían. Fue algo así como el final de una película de superhéroes, solo que no es probable que se convierta en una atracción en Disneylandia pronto. La explosión del meteorito de Chelyabinsk rompió ventanas y derrumbó edificios, pero ese fue solo su impacto local. Porque aunque el meteorito pudo haber pasado a 20 millas de la Tierra, personas de todo el mundo sintieron sus efectos. De hecho, la fuerza de la explosión fue tan poderosa que fue registrada por un sistema de monitoreo nuclear hasta en la Antártida. El meteorito de Chelyabinsk no fue por eso el primer encuentro de Rusia con un meteorito casi mortal. Fue más como una de esas secuelas que llegan décadas después de la película original, como el Top Gun, Maverick de los eventos celestiales. El primer encuentro ocurrió en la mañana del 30 de junio de 1908, cuando una poderosa explosión sacudió cerca del río Podkamenya Tunguska, en la zona que ahora es Krai de Krasnoyarsk, Siberia. Los científicos estimaron que la explosión fue más poderosa que 15 megatones de TNT, eso es un montón de pedidos de Acme. La explosión arrasó más de 770 millas cuadradas de bosque.
El evento de Tunguska, como se le conoce en la cultura popular, se cree que es el mayor evento de impacto en la historia registrada. Incluso lo mencionan en Los Cazafantasmas. Sin embargo, vale la pena señalar que, a pesar de ser clasificado como un evento de impacto, nunca se ha descubierto un cráter de impacto. En este momento, la teoría principal plantea que un meteorito explotó sobre la zona, similar a lo que ocurrió en Chelyabinsk. La explosión fácilmente habría sido capaz de destruir una gran área metropolitana densamente habitada. Afortunadamente, gracias a la escasa población de Siberia, nunca se reportaron lesiones fatales. Curiosamente, el meteorito de Chelyabinsk ni siquiera fue el primer encuentro de la región de Chelyabinsk con meteoritos. Ese sería el caso de la lluvia de meteoritos Kunashov de 1949, durante la cual al menos 20 meteoritos con un peso total combinado de 200 kilogramos cayeron sobre la zona. Ese evento no causó ni de cerca tanto daño como el de 2013, pero también estuvo acompañado de un aterrador estampido sónico, así que ya sabes que los perros del vecindario no dejaron de ladrar por lo menos durante 3 horas. El meteorito de Chelyabinsk quizá no era un nombre conocido en todo el mundo, pero definitivamente se hizo famoso en Internet. Casi inmediatamente después de que ocurrió el evento, el meteorito se volvió una sensación viral, con docenas de videos apareciendo en YouTube y otras redes sociales poco después de la explosión. Se podría decir que su ascenso a la fama fue nada menos que meteórico. Los videos mostraban una enorme bola de fuego cruzando el cielo, seguida varios minutos después por un estruendoso estallido. ¿Pero por qué tantos rusos estaban filmando el cielo esa mañana de febrero? ¿Acaso legiones de rusos esperaban que un meteorito impactara en Chelyabinsk? ¿Alguien había apostado rublos a que ocurriría? No, en realidad estaban prestando atención a una situación mucho más terrenal. Verás, Rusia tiene un gran problema con la furia al volante y el fraude de seguros, lo que ha llevado a la proliferación generalizada de cámaras en el tablero de los vehículos rusos. Debido a que había tantas cámaras de tablero en las carreteras de Chelyabinsk durante la explosión, la detonación fue capturada desde varios ángulos. Esos videos del meteorito se subieron rápidamente a YouTube y el incidente astronómico único se volvió viral en todo el mundo. A pesar de lo que los antiguos alienígenas te harían creer, la Tierra no está precisamente llena de vida o de objetos extraterrestres. Así que los meteoritos, que es como llamamos a los meteoros o fragmentos de meteoros que realmente llegan a la superficie de la Tierra, ofrecen una oportunidad rara para que los científicos realicen investigaciones sobre objetos extraterrestres. Cuando el meteoro de Chelyabinsk explotó, produjo una nube de polvo y gas, así como muchos fragmentos más pequeños de meteorito. Estos fragmentos llamaron la atención de varios grupos de cazadores de meteoritos. Rápidamente descendieron sobre la ciudad y sus alrededores tras la explosión, en un esfuerzo por localizar todos los fragmentos de meteorito que pudieran haber llegado a la Tierra. Con suerte, todos estaban vestidos como buscadores de oro de antaño. No era una competencia, pero los ganadores resultaron ser buzos, quienes descubrieron los fragmentos más grandes a más de 80 kilómetros al norte de la ciudad, bajo un lago congelado. Las capacidades destructivas del meteoro de Chelyabinsk fueron una seria llamada de atención para el mundo. Por varias razones, su llegada resultó ser un momento importante en la forma en que la comunidad científica ve los impactos de meteoritos. Después de todo, si un meteoro explotando a 20 millas sobre una ciudad pudo causar tal daño, uno que realmente impacte la Tierra obviamente sería infinitamente más devastador. Ahora sabemos que incluso un paso cercano, en el que un meteoro explota al entrar en la atmósfera, podría tener consecuencias catastróficas si el objeto fuera lo suficientemente grande. De repente, la gente se volvió muy consciente de la multitud de amenazas potenciales invisibles que viajan por el espacio y de nuestra preparación para detener tales amenazas, que prácticamente no existen. Nadie vio venir el meteoro de Chelyabinsk, así que es lógico pensar que puede que no estemos al tanto de otros objetos potencialmente mortales que actualmente estén en curso de colisión con nuestro planeta. Ahora bien, en realidad, los astrónomos suelen ser capaces de detectar amenazas como meteoritos, asteroides y, con suerte, invasiones alienígenas. Pero desde la explosión del meteorito de Chelyabinsk, desarrollar la tecnología que necesitan para hacer bien su trabajo se ha convertido en una prioridad importante. Después de todo, Bruce Willis y Ben Affleck no siempre estarán aquí para salvarnos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Recuerdas cuando el meteorito de Chelyabinsk casi pasa rozando el planeta? Cuéntanos en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de nuestra extraña historia.